dicho anteriormente, hoy vamos a tratar el tema de la educación en positivo. Para ello contamos con 3 expertos que nos acompañan y vamos a pasar a presentar. Primero, Mayerlin Richaud, licenciada en Ciencias de la Información, máster en Educación Familiar de México y madre de 4 hijos. Bienvenida. Ana Salas, directora de Orientación del Colegio Iribó de Costa Rica y máster en Educación Familiar y madre de 2 hijos. Bienvenida. Y por último, Mario Vargas Montero, máster en Administración de Negocios y padre de 2 hijos. Bienvenidos. Voy a empezar con la primera pregunta para Ana. ¿Qué es la educación positiva? Cuando se usa la denominación de educar en positivo, se refiere más que todo a la actitud del educando. Y es actuar cuando el hijo ha hecho algo bueno, aprovecharnos de todas esas cualidades positivas en ese momento. En resumidas cuentas también, educar en positivo es educar en amor, educar en alegría y educar en optimismo. Yo lo veo, José María, como una gran escalinata, donde cada vez que potenciamos algo bueno que ha hecho un hijo, le ayudamos a subir el siguiente escalón, y el siguiente, y el siguiente. Y esto también nos lleva a un compromiso de los padres, porque es tirar de nuestros hijos hacia arriba, optar por la grandeza y sacar todo lo bueno que tienen ellos. Fíjate que hoy en día nuestros hijos necesitan, además de tener muchas virtudes, que brillen, no por una soberbia en su persona, sino porque es necesario en el ambiente que lo llenen de cosas buenas. No, muy bien. Mario, antes nos educaban principalmente corrigiendo. ¿Qué significa? ¿Que antes nos educaban en negativo? José María, cuando hablamos de educar en negativo, prácticamente estamos hablando de una educación tradicional. A lo mejor es esa educación que recibieron nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros padres, una educación que se basa sobre todo en el castigo, en la corrección, de manera que siempre se le hace énfasis a esa parte negativa que bien va a generar alguna malformación, por decirlo así, en la educación de los hijos. Ejemplos típicos cuando tenemos que hacer uso de los gritos para lograr la obediencia de los hijos, cuando tenemos que amenazar para conseguir algo bueno de ellos, son los ejemplos que tal vez se ajustan más a este tipo de educación. Aunque de forma y fondo es negativo, está claro que en algún momento vamos a tener que hacer uso de ella para corregir. Actualmente hay una serie de nuevas metodologías, de nuevas pedagogías que se han denominado educar en positivo. Bien, ¿cuándo es que los padres podemos decir que se está educando en positivo? Cuando somos capaces de reconocer actos buenos, acciones buenas en nuestros hijos y logramos potenciarlas, logramos reforzarlas. Cuando somos capaces, por ejemplo, de reconocer esos periodos, esas edades donde nuestros hijos son más capaces de aprender, cuando logramos crear un ambiente positivo en el hogar, donde hay alegría, donde hay optimismo, es decir, donde se genera en el hogar un ambiente de felicidad. Lo que pasa, José María, es que muchas veces cuesta mucho a las madres, como estamos mucho tiempo con sus hijos, muchas veces vamos a la acción y ver lo que han hecho, pero en negativo. Sí. ¿No te parece? Sí. Que Lo único que uno plantea es principio básico. Si tú tratas de ver lo positivo en tu hijo, acabarás viéndolo. Si tú refuerzas lo positivo en el hijo, el hijo se acostumbra a actuar en positivo. Claro. Y al final todo se acaba trasluciendo en que el ambiente en general de la familia es más positivo. Mayerlin, ¿nos puedes poner ejemplos sobre la educación positiva y la tradicional, por no llamarla negativa, la tradicional? Bueno, vamos a decir, no es que en una familia se vaya a vivir 100% ahora educación positiva o educación tradicional. No queda atrás una de la otra. Normalmente, vamos a decir, la educación tradicional se pasaban los papás un 70% del tiempo corrigiendo y un 30% motivando, elogiando.
corrigiendo y castigando el 70% y el 30%. Con la educación positiva lo que pretendemos es cambiar este porcentaje y dedicarnos más a elogiar, a motivar, a incentivar que a estar corrigiendo, pero no es excluyente una de la otra porque también los hijos necesitan en determinado momento esa corrección, ¿no? Y esos castigos. Bueno, un ejemplo es cuando estamos educando de manera tradicional es las prohibiciones, no hagas, no digas, no seas, el regañarlos, imponerles castigos que no les avisamos previamente, el corregirlos públicamente. Eso es una educación tradicional. La educación positiva busca crear un ambiente más agradable de confianza, de tranquilidad, de cariño. Bueno, ese es el ideal que nosotros lo hemos palpado, ¿no? No es lo mismo pedirle a un hijo o a tu esposo que corrija algo que te molesta de manera tranquila que cuando estás enojado. Otra cosa muy importante en la educación positiva es tomar en cuenta los periodos sensitivos que está viviendo tu hijo. O también el saber fijarte en las cualidades para potenciar los puntos débiles que tenga. Potenciar sus cualidades y ayudar a través de ellas a sacar adelante alguna dificultad o alguna deficiencia que traiga. Yo escuchándoos, la verdad es que me vuelve de alguna manera a decir, lo que requiere es estudio, trabajo, tiempo. Claro. Todo esto, porque Claro, si no, claro. ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo aprendes a identificar estas actividades positivas en tu hijo? Ana, ¿tú dirías que educar en positivo es más eficaz? Y si nos puedes ilustrar con un ejemplo. Es mucho más eficaz, pero definitivamente lo que estabas diciendo es cierto. Necesita de parte de los padres una gran planificación. Los padres de familia tienen que formarse, sentarse a hacer una pequeña fotografía del hijo para ver qué necesita. Y es mucho más efectiva porque, como te decía antes, es ir tirando del hijo hacia arriba, siempre comprometiéndolo a que suba escalones. Cuando usted usa la educación positiva, lo comprometes inmediatamente porque siempre es algo mejor, es un reto para él. En cambio, la educación negativa siempre tira al niño para abajo. No, lo interesante de todo esto es que al final los más beneficiados somos, en el caso nuestro sería del marido, porque la mujer se acostumbra a ver lo positivo en el niño y se acaba al final ve lo positivo en nosotros, ¿no? Claro. En vez de lo negativo. No. Y es Bueno, una habilidad también, que necesitamos las claro, mujeres. No, cierto, Y es un también el tema hombre que va se a ambos acostumbra, caminos. ¿no? Mayerlin, ¿dónde está el límite entre reconocer lo bueno o fomentar la soberbia en el caso de estar buscando constantemente lo positivo en el niño? Bueno, es que hay que aprender que todo lo bueno que tenemos nos los ha dado Dios, todas esas cualidades, son los dones que Dios nos da. Entonces, si aprendemos que lo que sale bueno de mí es porque me lo han dado, pues voy a aprender a darle gracias a Dios por eso que me ha dado, esas cualidades, y voy a ponerlo al servicio de los demás para la gloria de Dios. Claro, estás fomentando también un poquito la responsabilidad, ¿no? Claro. ¿Y la Eso que yo generosidad? te estoy elogiando, de alguna manera es un regalo, un don de Dios. Tú tienes la responsabilidad de utilizarlo debidamente. Claro, claro. Si no lo utilizas debidamente, pues luego, bueno, pues llegan las consecuencias, ¿no? Porque todo hecho tiene luego la consecuencia. Sí, y si Dios me da esas cosas buenas a mí, pues es para servir, ¿no? Ah, muy bien. Ana, tener un proyecto educativo ayuda a educar en positivo. ¿Qué se entiende por un proyecto educativo? José María, es la suma de los objetivos que nos planteamos los padres para ayudar a los hijos. Y es muy importante, te decía antes, de esa fotografía, porque nos va a dar como el inicio, la plataforma para ver en qué medida y en qué momento, conociendo los periodos sensitivos de nuestro hijo, planeando. Este proyecto educativo además tiene que ser integral, completo, porque recordemos que cada persona es integralmente, además es hija de Dios y merece que le ayudemos en todos los ámbitos. Entonces, el proyecto educativo conforma todas las áreas para que logremos una educación completa en los hijos. Mayerlin, ¿qué partes o áreas debe tener un proyecto educativo, si nos puedes elaborar? Claro, como decía Ana, hay que tomar en cuenta la totalidad de la persona, ¿no? Parte del cuerpo, la parte de su inteligencia y la